Ya lo habíamos conversado la semana pasada cuando se conoció la resolución, la decisión del Congreso de la República de inhabilitar a la fiscal Zoraida Ábalos. A mí me sigue quedando la sensación de que aquí lo que ha habido es una interferencia de poderes, porque no es la primera vez que una fiscal de la Nación inicia investigación y suspende para el caso de los presidentes en ejercicio. La misma fiscal de la Nación o la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, puso como ejemplo en sus alegatos de defensa frente a esta denuncia constitucional que la ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, firmante de esta moción o que votó a favor de la destitución de Ábalos, también en su momento había archivado investigaciones en contra de Alan García. Es mi opinión y le doy la bienvenida al doctor García Toma en función de lo que he aprendido gracias a conversaciones con usted, doctor García Toma, que es experto en el tema, que los jueces aplican el criterio de conciencia y aplican dentro de su margen de su discrecionalidad, interpretar la ley y aplicarla. Y entiendo que eso es lo que habría hecho, así no me guste, porque en su momento la entrevisté a la doctora Zoraida Ábalos y la cuestioné por haber suspendido la investigación para Pedro Castillo, con todos los riesgos que eso implicaba, aun cuando se siguiera a todos los demás miembros del entorno también investigado. Pero finalmente es discrecionalidad de una fiscal tomar la ley, interpretarla y aplicarla. Entonces, no sé cuál... Esa es mi preocupación, porque bajo este criterio político que ha aplicado el Congreso, podría ocurrir lo mismo con los miembros de la Corte Suprema o con los miembros, los fiscales supremos del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación. Y presiento que es un peligroso precedente. Quizás me equivoque, esa es mi interpretación. Doctor García Toma, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Pamela? Gusto en saludarla. Muy bien. Buenas tardes ya. Buenas tardes, sí. A ver, ¿cuál es su opinión al respecto? Correcto, Pamela. Si usted me permite, voy a dar lectura a una ley, la 27399, que fue expedida en el Diario Oficial Peruano el 13 de enero del año 2001, que por supuesto era de pleno conocimiento de la doctora Zoraida Ábalos. Dice, ley que regula las investigaciones preliminares previstas en la ley 27379, tratándose de los funcionarios comprendidos en el artículo 99-100. Este artículo hace referencia a la potestad que tiene el Congreso para llevar a cabo ante juicios políticos, entre otros, al propio presidente de la República. Y ese artículo dice, el fiscal de la Nación puede realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional por la presunta comisión de delitos de función atribuidos a funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución y señala un plazo que es de 60 días naturales, luego de lo cual entregará la información si es que considera que hay mérito para una acusación. Por tratarse del presidente, obviamente, esa acusación quedará diferida debió haber quedado diferida hasta el año 2026, pero abría las puertas al Congreso de la República para, de considerarlo pertinente, aplicar a la vacancia presidencial por incapacidad moral, habida cuenta que la fiscal de la Nación, o el fiscal de la Nación, había llegado a la conclusión, luego de una investigación preliminar, que habían serios cuestionamientos a la conducta funcional del presidente. Entonces, que sí podía investigar, sí podía investigar. Y no era una cuestión de criterio de conciencia, lo disponía la ley. Lo segundo es que en el caso del señor Castillo, a diferencia de otras... Permítame, podría ya defenderse diciendo, pero sí, efectivamente, yo encontré razones para abrir la investigación y la abrí, pero como es el presidente en ejercicio, y de hecho creo que en la entrevista que tuve con ella en Día D me decía, es el presidente en ejercicio, tiene que ejercer funciones, no es que no se le vaya a investigar, lo va a hacer al terminar su mandato. ¿Eso es suficiente para sustentar su decisión? Sí, le abrió investigación. No, Pamela, Pamela, por lo siguiente. Dice, el fiscal de la Nación puede realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional por la presunta comisión de delitos de función atribuidos a funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99. El presidente está comprendido en el artículo 99 y nada impedía a la fiscal de la Nación abrir una investigación con un plazo de 60 días para, al concluir esa investigación,
de encontrar que existe un mérito para una acusación, enviar la correspondiente denuncia ante el Parlamento, el cual, por supuesto, en aplicación del 117, tendría que haber esperado al 2023. Pero con esa denuncia, que ya está sustentada luego de una investigación, se podía abrir paso a una vacancia por incapacidad moral. Entonces, que legalmente tenía las facultades para investigar, las tenía. ¿Qué es lo que pasa? Ella abre una investigación 12 días después de que ya la congresista Chirinos le había presentado una denuncia constitucional justamente por infringir sus deberes funcionales. Pero hace un gambito, un engaño, porque abre y luego cierra. Es decir, finalmente no investiga, no lleva a cabo ninguna acción fiscal. ¿Y por qué era necesario investigar? Porque este no es un caso, digamos, común y corriente que pudiera haberse presentado en los gobiernos anteriores. La corrupción, en el caso de Castillo, comenzó desde antes de ejercer el cargo. Y desde el mismo día en que se ejerció el cargo, existían dos entidades paralelas. Palacio de Gobierno, que era para actos protocolares, y el Jirón Zarratea, que era en donde se llevaban a cabo todos los negociados que conocíamos. Y no era cualquier tipo de negociados. Venta de nombramientos para los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La exigencia de cupos para mantener a un ministro, el ministro de Vivienda, para que este señor, digamos, se despachara como estimaria pertinente, a condición de que le entregara 160.000 soles mensuales. El que se haya encontrado a su secretario en el inodoro de Palacio $20.000, ¿cierto? Y no prosigo con el rosario de temas, claro, justificaba, ¿no es cierto?, por la naturaleza de los hechos. Esto ya era un gobierno de entraña gasteril. Y la señora no investigó, como tampoco investigó en la época de Flor Vizcarra, teniendo también en este caso la misma ley. Ok, entonces, digamos, esta ley le da sustento o le da la motivación debida para una acusación constitucional. Para investigar. No para acusar. Digo, para la acusación constitucional, para la inhabilitación que finalmente decidió el Congreso de la República. No, la inhabilitación es un procedimiento que sigue el Congreso. Claro. Y ese es, digamos, el tema que hoy se va a discutir, no sé por qué, en la Corte Suprema. Pero claro, en la sala plena. La razón por la cual la señora Zoraida Ábalos está fuera de la Fiscalía Nacional es por no haber cumplido sus funciones cabalmente, artículo 59, inciso cuarto de la Constitución. Que además esto fue craso, es evidente, no creo que haya un solo peruano que sea consciente de que ejerció su cargo con eficiencia, con eficacia, con esmero, ¿no? O sea, su incompetencia y su lenidad para actuar es evidente. Esto se convierte en un juicio político en razón a que se logra establecer, ¿cierto?, que sí infringió la Constitución, que no cumplió con sus deberes funcionales. Ok, y en todo caso, o sea, si la Junta Nacional de Justicia, que es la entidad que evalúa, nombra y separa del cargo a jueces y fiscales, ¿no debió ser la Junta Nacional de Justicia quien debió tomar esta decisión de apartarla del cargo, de cuestionar precisamente su resolución? O sea, poner en paréntesis la investigación a Castillo y continuar con los demás. ¿No era ese el ámbito donde debió tomarse esta decisión? Porque hoy la Junta Nacional de Justicia y la Sala Plena de Jueces de la Corte Suprema, me imagino que el pronunciamiento va a ir en la línea de cuestionar al Congreso de la República por una presunta interferencia de poderes. Los artículos 99 y 100 de la Constitución le facultan al Congreso de la República, a través del denominado proceso de acusación constitucional, seguir dos vías. Yo puedo llevar a cabo un juicio político que va a culminar con una inhabilitación, como ha sucedido en el caso de la señora Zoraida Ábalos, cuando se determina que ha habido una infracción a la Constitución. El Congreso, en el ejercicio exclusivo y excluyente de ser el único ente que puede llevar a cabo juicios
políticos que conllevan a la inhabilitación, ha encontrado, y creo que con mérito, de que la señora Zoraida Ábalos no cumplía con sus funciones, no solamente con el gobierno Castillo, sino que venía del gobierno de Vizcarra. Y además tiene el derecho a la segunda parte, que es el adelante juicio. Si considera que, aparte de la infracción a la Constitución, pudiera haber existido algún delito en el ejercicio de la función, lo que le hace es le levanta el fuero, la destituye y corre traslado para que sea el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Poder Judicial los que se encarguen de ver el asunto desde el punto de vista penal. Por eso es que me extraña mucho la posición de la Corte Suprema. Y muy rápidamente, si usted me lo permite, sí, por Pamela, favor. por varias razones. La primera, porque se está entrometiendo en una competencia del Parlamento. En segundo lugar, no ha habido interferencia. La interferencia es cuando yo intento impedir que un funcionario judicial haga algo o deje de hacer algo. Cuando trato de que haga algo o deje de hacer algo entrometiéndome en su función, efectivamente se afecta a la independencia. Aquí no. Aquí la señora Zoraida Ábalos realizó y consumó todos sus actos. Lo consumó cuando decidió suspender la investigación que un día antes había determinado. Entonces, no hay quiebra a la independencia, lo que hay es una valoración de una conducta ejecutada y realizada. Todos los funcionarios públicos, absolutamente todos, están sujetos a los actos de responsabilidad civil, penal, política o administrativa. Entonces, aquí le han aplicado una responsabilidad política. Y la Corte Suprema no debería intervenir, primero, porque va a conocer la denuncia que el Parlamento ha formulado contra la señora Zoraida Ábalos. Si hoy adelantan opinión, claro. Y lo mismo va a suceder con las acciones de amparo. Si la señora Zoraida Ábalos presenta una acción de amparo para que se deje sin efecto esa resolución legislativa que la inhabilita, porque estima o considera que se ha afectado alguna de las reglas o principios o garantías o derechos del debido proceso, ya la Corte Suprema se está excluyendo, porque es o corporativamente, digamos, llevando la voz de toda la institución, se ha pronunciado. Entonces, es un error craso. O sea, más aún cuando hay algunos miembros de la Corte Suprema que han tenido denuncias que han sido archivadas por la señora Zoraida Ábalos y en consecuencia no deberían participar y sin embargo están firmando. Para entender, un pronunciamiento hoy que de todas maneras va a haber de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia podría ser interpretado como un adelanto de opinión cuando llegue probablemente un habeas corpus presentado por la defensa de la doctora Ábalos o cuando se vea la denuncia constitucional en sí, puede ya ser considerado como un adelanto de opinión. Digamos, si el caso llega a la Corte Suprema, algunos de estos, de los que votaron a favor de esta medida, tendrían el principio de imparcialidad para poder opinar sobre la materia. Ya adelantaron opinión. Pero si se ve el caso, digamos, en las instancias inferiores, a través del amparo y de la acción de amparo, ¿qué es lo que va a pasar? El juez tiene sobre sí un acuerdo de sala plena que dice que este acto es arbitrario, que dice que es inconstitucional. ¿Podrá ese juez decir todo lo contrario a lo que los supremos han dicho? Entonces, evidentemente, no resulta adecuado. Más aún, el órgano encargado de verificar si el acto ejecutado por el Parlamento es constitucional o no es constitucional, es el Poder Judicial. En consecuencia, no tendrían por qué sacar ningún comunicado y esperar que los órganos correspondientes reciban las acciones o las demandas pertinentes y se pronuncien en su momento, ¿no? Eso es. Entiendo que la señora Ábalos ha hablado de ir a instancias internacionales porque aquí se habrían agotado las instancias. Si ella considera que es inconstitucional lo que ha ocurrido, ¿podría ir en consulta a la Corte, al Tribunal Constitucional? Pamela, primero hay un caso más grave. Ella ha dicho que quiere recurrir a la jurisdicción supranacional. Correcto, porque sí. Entiende que en su país no hay ni democracia ni justicia. Es decir, está recusando al propio Poder Judicial. Para ella, este Poder Judicial no le da ninguna garantía y en consecuencia ella decide ir a la jurisdicción supranacional. Pero lamentablemente el artículo 206 de la Constitución dice que para acudir a la jurisdicción supranacional ella tiene que agotar necesariamente
La la, instancia nacional. la instancia interna, ¿no? Claro, claro. ¿Y podría ir al Tribunal Constitucional? ¿Podría ir con una demanda de inconstitucionalidad sobre esta resolución del Congreso? No, podría ir a través de una acción de amparo, pero Ajá. ya en vía de recurso agravio. Es decir, tendrían que existir dos sentencias de la Ujú. Corte, digamos, del Poder Judicial que sean contrarias a su pedido y en ese contexto solicitar el auxilio final y último en instancia nacional ante el Tribunal Constitucional. Doctor García Tomás, le agradezco mucho habernos atendido esta tarde.